Ayintuta, Guayque, Aintuta, Waiki. ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Aintuta. Qué bueno, una nueva reunión acá con los hermanos. Hoy día vamos a tocar el tema del trabajo, ¿no? Sí, es un tema muy interesante. Varias cosas de poder hablar de cómo estos trabajos o trabajos pueden afectan a una, no teniendo trabajo puede afectar a una familia, ¿no? Ah, y socialmente cómo afecta también a la comunidad. ¿Tú qué piensas, Waiki, en respecto de trabajos? Mira, Guayque, hay una gran diferencia entre nuestra cultura andina y la cultura foránea, la cultura que nos impusieron. Desde un comienzo, eh, en nuestra cultura andina nos enseñaron que el trabajo era una bendición, no era un castigo. Por eso que nosotros nunca esclavizamos a nadie para que trabajen por nosotros. Ujú, Mientras que en la cultura del invasor, la cultura foránea, para ellos el trabajo fue un castigo. Por eso que a ellos no les gustaban trabajar. Y como no les gustaban trabajar, lo que hicieron fue buscaron otras personas que trabajen por ellos. Por eso que empieza la dominación del hombre por el hombre, la ujú, esclavitud. mm, Esa es la gran diferencia entre nuestra cultura andina y las culturas foráneas. Todas las culturas del mundo se basan en esa premisa, en que para ellos el trabajo fue un castigo. Para nosotros no. Para la cultura andina, para los andinos, los incas, los tahuantinsuyanos, el trabajo fue una bendición, fue un regalo. Por eso que nuestros tres principios son el amor, el trabajo y el amor, el estudio y el trabajo, esos ujú. tres, ¿no? Son los tres principios máximos que tenemos en la cultura andina. Y en base a eso, a nosotros siempre nos gustó trabajar, siempre. Y cuando íbamos al trabajo, lo hacíamos con fiesta, con música, ¿no? Ujú, Eh, eso fue lo que les chocó a los invasores, ver que nosotros íbamos al trabajo alegres, bien vestidos, haciendo, con conjunto, tocando. Y ellos decían, pero ¿cómo le puede gustar tanto el trabajo? Si el trabajo es un castigo, ujú, ¿no? Ellos en su mente es un castigo de Dios, pero nosotros no tenemos ese concepto porque para nosotros nuestro creador fue diferente. Huiracocha no nos castigó con el castigo, nos bendijo con el trabajo, ¿no? No nos castigó con el trabajo. Y como para nosotros es una bendición de nuestro creador Huiracocha, es por eso que a nosotros nos gustaba mucho trabajar. Pero cuando vinieron los invasores, nos vieron que trabajamos de esa forma y nos prohibieron. Prohibieron que bailemos, que hagamos fiesta cuando trabajamos, nos prohibieron que tocábamos, nos prohibieron que nos vestiéramos bien para el trabajo. Y eso que éramos agricultores, porque en esos tiempos se basaba la economía en la agricultura, prácticamente. Entonces, ellos trastocaron esa idea y después ya el trabajo enseñaron que era pesado, que era malo, que era un castigo, y ya, y eso todavía hasta el día de hoy queda, ¿no? Ese mal sistema ujú. que mayormente se ve en la agricultura. Un- no vas bien vestido a veces a trabajar la agricultura y no debe ser así, porque al final es un trabajo. Y eso no solamente queda en la agricultura, sino en todos los aspectos, en todos los trabajos. El estrés del trabajo, ¿no? Oh, El yeah. estrés no debe ser así, Ujú, no debe ser así, debe ser alegre, ¿no? No debe ser muy rígido tampoco, muy ujú. rígido, ¿no? Debe haber una flexibilidad. Ahora, basado en esos sistemas, en esas dos culturas de cómo vemos el trabajo, mm, en el Tahuantinsuyo no estaba permitido la ociosidad. Quiere decir que todos tenían que trabajar. De alguna manera, todos tenían que trabajar. Todos trabajaban. Ujú, Pero no trabajaban de forma esclavista, ¿no? No trabajaban, no hubo acá la esclavitud que haga que la gente muera
por el trabajo, no existía eso. Trabajabas tus horas que tenías que trabajar, ¿no? No se trabajaba pues 12, 15, 14 horas, 16 horas, ¿no? Eso no existía aquí. Trabajabas lo que tenías que trabajar, lo justo. Y, y la forma de crear el trabajo no era como en esos tiempos. Ujú, Ahí a cada persona se le daba un pedazo de tierra para que trabaje. Sea varón o sea mujer, se le da un pedazo de tierra. Desde que nacía, se le da ujú, un pedazo de tierra que le llamaban tupu en quechua. Y imagínate, si ese sistema de vida hubiese llegado hasta el día de hoy, quiere decir que tú cuando nacías ya sí, te tenían que dar un pedazo de tierra para que trabajes. Y si no hubiera ya tierra, porque el espacio agrícola también es limitado, ujú, eso, teniendo esa mentalidad, te tendrían que dar algo para que trabajes cuando ya seas grande. De repente un cargo público, un cargo, un puesto de trabajo, ¿no? ya, Mejor dicho, tú nacías ya con la seguridad que ibas a trabajar. Por eso que las familias, al tener un pedazo de tierra, querían tener más hijos, porque sabía que al tener más hijos iba a tener más pedazos de tierra. Y esa familia, el padre de familia, ya, iba a tener más recursos. bien, Mira, en el Tahuantinsuyo no había, en el quechua no hay la palabra pobre, no existe la palabra pobre, no hay para traducción la palabra pobre. Eh, los incas no sabían cómo traducir la pobreza. Entonces los invasores le decían, el pobre es alguien que no tiene recursos, ¿no? Entonces, mira, ¿quién no tiene recursos? En nuestra sociedad, ¿quién no tiene recursos? Los huérfanos. ¿Y por qué? Mira, cuando un varón se casaba con una mujer, el varón tenía un pedazo de tierra, la mujer tenía otro pedazo de tierra, y eran dos pedazos de tierra. Eh, y si ellos tenían un hijo más, ya tenían tres pedazos de tierra. Cuatro hijos más, cuatro pedazos de tierra. ¿Sí? ¿No? me Entonces, encantaban. ese varón era rico porque tenía bastante recursos, bastante tierra. Ujú, Pero cuando tú morías, ese pedazo de tierra volvía a la comunidad, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasaba con el huérfano? El huérfano solamente tenía un pedazo de tierra. En cambio, el otro niño que tenía su familia completa tenía cinco pedazos de tierra, ¿te das cuenta? ujú, Entonces eran ricos. Entonces ellos dijeron, ya, entonces el huérfano puede ser un pobre, ¿no? ¿Y cómo se llama huérfano en quechua? Huacha. Entonces ahí pusieron huacha, pobre, pero huacha no es ser pobre, huacha es ser huérfano, ¿te das cuenta? Pero siendo huérfano, no era pobre, ni ujú, pasaba hambruna, porque su pedazo de tierra, que ellos lo habían calculado, les servía para vivir bien, claro, ¿te das cuenta? ujú, Entonces en el Tahuantinsuyo no había la pobreza. ¿Por qué? Porque toda la riqueza estaba repartido en toda la población. Es como que el día de hoy, eh, y hay espacio, según el cálculo, en el Perú nomás, somos 1.285.216 kilómetros cuadrados para 33 millones de habitantes, sí se le puede dar un pedazo de tierra a cada uno. ujú, Y entonces, quiere decir que si seguíamos con ese sistema, hasta el día de hoy, cada uno tuviese su pedazo de tierra. mm, Y si lo extendemos más en el ambiente laboral, cada uno tendría un puesto de trabajo. Mejor dicho, este año nacieron 1.000 niños. Bueno, hagamos una empresa con 1.000 puestos de trabajo. Suponiendo, ¿no? Eh, si los padres se dedican a la textilería, ujú, cada padre tiene un taller por hijo. Entonces, esa familia es rico porque tiene recursos. Ya bien, no solamente tiene un taller del padre, sino tiene un taller del hijo. Y cuando el hijo ya es mayor de edad, ahí está su taller. mm, Si siguiéramos con ese pensamiento, esa filosofía de vida, ujú, ahorita todos serían ricos, mm, porque la riqueza está repartida en toda la población. No era que el Inca tenía toda la riqueza, no había la acumulación.
de ujú, riqueza, no existía. ¿Y sabes por qué no existía? Porque cada auyu era independiente. Un auyo no se podía meter al otro auyo a robar. Había un respeto entre auyos. ¿Y sabes por qué? Porque cada auyo tenía su pacarina, su lugar de origen, su huaca, que era un sitio sagrado. ujú, Y por el respeto que se tenían entre auyus, tú no podías invadir al otro, porque si tú invadías al otro, dabas pie para que otros te invadan. ujú, Y ellos no querían invadir porque para ellos su huaca era sagrada. yeah, Entonces todos respetaban su auyus. Y el Inca también tenía su auyo, que era la panaca. Panaca es auyo real, que es como una familia real. Él tenía su panaca, él no tenía por qué ir a invadir otro auyo. Lo que el Inca hacía era reunir incorporar a nuevos auyus, a nuevos territorios del Tahuantinsuyo, nada más. Y le pedía un impuesto mínimo. Mira, cuando los invasores llegan acá, y le preguntan al pueblo, ¿no? Le preguntan, porque ellos empezaban a hacer un censo para ver cuánto el pueblo le pagaba de tributos al Inca. Querían saber, más o menos para darse cuenta cuánto de riqueza tenía todas las comunidades, todos los aullos. Y los aullos le decían, nosotros damos impuestos al Inca, esto y esto. ujú, Y los invasores se preguntaban, ¿y eso le dan tan poquito? ¿Sí? Pero los invasores se sorprendían porque en Europa mm, al pueblo, los reyes le exprimían al pueblo. Por eso que tú ves pues cómo eran pobres en ese tiempo, con la justa, todo sucio, mal vestido. Mejor dicho, esa mentalidad maligna, no sé qué Dios lo ha creado, y esa cultura del mal vino acá. ujú, Por eso que ellos decían, pero ¿cómo puede ser posible que el Inca te cobre tan poco impuesto? Es ilógico. Mejor ujú, dicho, claro, para su mentalidad del invasor era lógico, pues. Decía, entonces, ¿cómo se sostiene, cómo el aparato gubernamental inca se sostiene? Lo que pasa es que no había burocracia como hay ahora, ¿no? ujú, En Tahuantinsuyo no había democracia. Lo que había era la meritocracia. Cuando tú eres, cuando existe la meritocracia, una persona está en un puesto público para hacer bien las cosas. No claro, como ahora, ¿no? Ahora se escoge a un congresista y creo que tiene como 5 asesores. Entonces, ¿para qué está ese? ¿Para qué está? ujú, Bruto, burro, ¿qué cosa es? Entonces, mejor elige al asesor, pues. ujú, Y aparte de asesor, tiene chofer, tiene seguridad. Ahí crece la burocracia, pues. Das puesto de trabajos a inútiles. Y en Tahuantinsuyo no existía eso. En Tahuantinsuyo, después del Inca, había los jefes de los 4 suyos. Suyuyuk Apu se llamaba. Esos 4 se encargaban de todo el Tahuantinsuyo. ujú, Suficiente. Ahora vemos Ministerio del Esto, Ministerio del Otro, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Mujer, Ministerio... Puro ministerio. Y ahí le meten a su amigo, a su compadre, a su hijo, a su novia, a su amante, metidos ahí haciendo nada. ujú, Por eso, bajo esa mentalidad, claro, no se puede sostener un aparato estatal, pero ujú, bajo la mentalidad y la forma como gobernaba el Inca, sí. Por eso que el Inca no necesitaba cobrar mucho impuesto. Entonces, ahora vemos que en el Perú no se sigue la política del Inca, se sigue la política del invasor, ujú, donde el pueblo, primeramente, se le agobia con impuestos. Por eso que el 70% de los negocios en el Perú de la gente son informales, pues, claro, porque lo matas con impuestos. ¿Cómo puede crecer una empresa si lo matas con impuestos? ujú, Si no das oportunidades. Y estamos hablando de las empresas, ¿no? Ahora hablemos de los que trabajan en esas empresas. Peor, pues, claro, los sueldos mínimos. Sueldos de 1.000. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en el Perú? 1.000, no llega ni a 1.200. ¿Cómo vas a vivir con ese sueldo mínimo? No puedes vivir con ese sueldo mínimo. ujú,
Debe ser mínimo 2.000, 3.000 soles el sueldo mínimo. Ahora, como eso es una de las causas por cual ahorita no hay trabajo, hay mucho desempleo, porque la riqueza está acumulada Ujú, en unos cuantos nada más. Y el resto de la población, y peor, si el Perú es un país centralista, que todo está en Lima ujú, y las regiones están abandonadas, peor todavía. claro, Todo se centra en Lima y no debe ser así. Debe de haber una descentralización, una regionalización en el cual cada departamento, cada región dicte leyes de la mejor manera para ellos. claro. Una autoridad desde Lima no va a dictar una ley para el que está a 1.000, 2.000, 3.000 kilómetros, porque ni lo conoce, pues. Ujú, Lo ha leído en libros, en nada más, pero no vive la realidad en esa provincia, en esa región. ¿Cómo va a dictar una ley? No, ujú, no, no puede ser así. Los que dictan la ley tienen que ser los mismos que viven ahí. sí, claro. Eh, Eso, mira, y ahora, cuando existe el desempleo, ahí vienen todos los problemas sociales, porque el hombre sin plata, sin dinero, la familia se desune. Hay peleas, todo, y se separa. Ujú, Divorcios, los niños abandonados, toda una desgracia, ujú, ¿no? Eh, Después del desempleo viene de repente el alcoholismo, ¿por qué no? Has fracasado, te vuelves alcohólico, eh, te vuelves vicioso, empiezas a robar, empiezas a extorsionar. Ahora todo el mundo extorsiona. Había una noticia que unos alumnos están extorsionando a una maestra. ¿Te das cuenta a qué nivel hemos llegado? Y eso es por el sistema que vivimos ahorita, el sistema político que nos han impuesto desde la invasión. Esto no es de hoy día, esto de hace 500 años. Desde la invasión vino así. ujú, Entonces, la solución es cambiar. Primeramente, una descentralización, una regionalización. Segundo, muchos van a preguntar, pero ¿cómo creas empresas si no tienes dinero? Pero también hay otra forma de crear dinero en base a la organización. El pueblo organizado en base a AINI puede crear trabajo. ujú, Uno de los más grandes ejemplos, antes, no mucho ahora, pero antes yo veía bastante, era las APAFAS, la Asociación de Padres de Familia, que cuando se tenía que hacer una actividad, se tenía que pintar el colegio, algo, ya, todos aportaban. Y ellos mismos pintaban todo, ya. Pero ahora ya no se ve mucho eso. Ahora lo que se ve es, dice, a ver, ¿cuánto se necesita para pintar los colegios? Ya, 1.000.000 de soles, ya. Pone 10, ya. Y 9 nos repartimos entre tú y yo. ujú, Y eso es lo que pasa ahora en el Estado. Mejor toda la mala. Y esa plata, en vez de ir para el pueblo, se lo agarran los corruptos. Y al final dicen, no hay plata. Claro, ¿cómo no va a haber plata si está robado 9 millones? ujú, De lo que era 1.000.000, ya no hay 9 millones. Fácil, no hay plata, ¿no? Pero si no fuera así, si fuera diferente como deben ser las cosas, no sería de esa manera. Más o menos, guay, que eso sería la forma de ver, ¿no? De la interesante, falta de trabajo. interesante. Y cuando tú dijiste que cuando naces, una parte de la tierra te pertenecía a ti, ¿qué tipo de trabajos es que uno haría en su terreno? ¿Entiendes? Porque todos tienen diferentes talentos y me imagino que quizás sembrando comida sería algo normal que tendría que hacer en su terreno, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo serían? Porque me imagino que son diferentes de lo que es ahora, ¿no? Que es una chamba, ¿no? Am, y también teniendo mucho dinero también puede afectar a alguien.
¿no? No, pienso que mucho dinero puede cambiar a una persona, ¿no? Entonces, el sistema de cómo es, de dónde viene y cómo la historia de cómo ha ido, tiene mucho que ver con mentalmente, ¿no? Porque también un ser humano, como dices, que no tiene dinero, le puede afectar. También cuando tiene mucho dinero, también puede hacer lo que quería, puede hacer mucho, ¿no? Puede también hacer daño a él propio o a otros, ¿no? Pero en respecto al trabajo del terreno, quería saber qué tipo de trabajos fueron que nuestros antepasados siempre que se enfocaban, ¿no? No sé si nos puedes comentar unas cosas. Claro, Mm, mira, en el Tahuantinsuyo, y todos, o la gran mayoría, tenían un pedazo de terreno para cultivar, ¿ya? ujú, Casi la gran mayoría. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría vivía en aullos, pues. Y el aullo está en la tierra, ¿no? En la tierra, no está en el mar, está en la tierra. Y por ujú, el simple hecho de tú vivir en un aullo, en un determinado territorio, tenías un pedazo de tierra para cultivar. Y si tu aullo quedaba chico, se expandían los aullos. ujú, Había momentos que los aullos eran ya demasiado grandes, ¿no? Y ahí era donde se dividían los aullos y parte de esa población se iban, buscaban otros terrenos, ¿ya? Por eso existían los mitimais, ¿no? Migmaes, que eran las personas que se trasladaban a otros sitios ujú, por muchos motivos. Uno de ellos era porque buscaban otros terrenos, porque ya el audio había crecido en ese lugar y ya no claro, se podía expandir, porque había otros audios al costado, no, no podías tú invadir otro audio. mm, Ahora, la mayoría tenía un pedazo de terreno, la mayoría, porque la actividad principal era la agricultura en esos tiempos. claro, No como ahora. Ahora la actividad principal de repente es la industria, los servicios, ¿no? ujú, El sector financiero, ¿no? Ahora ha cambiado. Pero en esos tiempos era la agricultura. Y como era la agricultura, era el boom, como se dice, todos procuraban tener su pedazo de terreno. mm, Ahora, en el Tahuantinsuyo, no solamente eras un agricultor, no solamente te quedabas como ahora, ¿no? Tú ves al agricultor, solamente agricultor. No era así. ujú, En el Tahuantinsuyo, por eso eran andinos, pues. La palabra andino, que en quechua se dice antirruna, es la persona que busca la sabiduría. Es ujú, hombre que busca la sabiduría. Eso se refiere. Y como al ser andino, no solamente era un agricultor simple, sino tenía otros conocimientos, tenía otros oficios, tenía otras profesiones. La mayoría sabía construir, la mayoría sabía hacer carreteras, puentes, la mayoría sabía hacer ropa. Entonces no solamente se dedicaban a cultivar, porque para cultivar no tienes que estar todo el día mirando la planta, pues. Solamente en un momento lo riegas, lo limpias, lo abonas y ya, después tienes que esperar. ¿Y qué haces esperando? ujú. Por eso se dedicaban a otras cosas. eh, Como dijiste tenían antes, que hacer... estudios, ¿no? Estudios, ¿no? ¿Ah? Como dijiste antes, estudios. Claro, estudiaban, por eso existían los yachaywasi. Los yachaywasi no solamente existían en el Cusco, no solamente eran Palinca, todos los audios tenían su yachaywasi. Como le digo, cada audio tenía lo suyo, no Mm, como ahora, ¿no? Ahora uno cuando ve el Perú y si ve el Tahuantinsuyo se sorprendería porque ve el Perú y con la justa tienen universidades, ¿no? Ahora algunas regiones tienen universidades, una mala educación, por eso todos se vienen a Lima. En el Tahuantinsuyo no necesitaban eso. Cada audio tenía su Yachaywasi y tan competente como lo tenía el Inca. mm, mm, ¿Por qué? Porque mira, el Inca no le quitaba el dinero, no le exprimía a esos audios, pues al tener dinero los audios, o plata o riqueza, podían invertir en una buena educación, en un buen Yachaywasi. No necesitaban, no tenía la necesidad de ir al Cusco eh, pidiendo limosna, dando pena. No había eso, como ahora hay, no vienen los jóvenes de provincia a Lima a las mm, grandes universidades, porque en sus sitios, a pesar de que hay universidades, no tienen el nivel académico que tienen las universidades de la capital. No existía eso ahí. En mm, cambio, ahora sí existe porque
el sistema político que ahora reina es el centralismo y la corruptocracia, ¿no? Donde los corruptos se exprimen a las provincias y todo está centrado aquí en Lima. ujú, ¿Te das, te das cuenta de la diferencia? Entonces, cada obvio tenía su yachayhuase y ahí los alumnos aprendían de todo. Tenían mucho más conocimientos que lo que tienen ahora los agricultores. ujú, Y se podían dedicar a muchas cosas, a construir. Cuando se hacía el Capañán pasaba por las provincias y cada comunidad estaba responsable, era responsable de un tramo del Capañán, ¿ya? Si, si ellos no sabían hacer eso, ¿tú crees que podían hacerlo? Para eso tenían que haber preparados para hacer eso, ¿no? ujú, Eh, estaban preparados y hacer casas, hacer recintos, hacer tambos, hacer puentes, hacer caminos, ujú, en la medicina, en la textilería, en la agricultura, en la ganadería, en la pesquería, en todo. Y ahora, si nosotros llevamos ese sistema al momento de ahora, ujú, el agricultor no solamente tiene que ser un agricultor, sino tiene que ser un agrónomo, tiene que ser mínimo un administrador, tiene que saber de negocios internacionales para saber dónde exporta su producto, tiene que saber de repente de mecánica para ver las maquinarias que tiene, electricidad, electrónica, de contabilidad. Eso tiene que ser las carreras de un agricultor, ujú, porque si no, solamente con el hecho de sembrar no va a ser mucho. Entonces, tiene que sembrar y tiene que saber dónde va a vender su producto, en qué parte lo va a llevar. Entonces, darle la oportunidad a esas personas, ¿no? ujú, Eh, mira, esa era cómo se trabajaba ahí en el Tahuantinsuyo. Eh, no solamente se dedicaban a la agricultura, como te digo, sino dedicaban a muchas cosas más. bien, Ahora, en antes he visto una noticia en el cual dice, no, los pimientos están baratos, los pimientos están baratos, están ahí botados en la chagra y uno dice, ujú, ya, pero el intermediario gana mucho. Y el otro dice, pero el intermediario tiene que llevar en un camión y llevar a la ciudad y gasta en combustible. Ya, ujú, ahora, ¿y los agricultores por qué no tienen un camión? Y va a decir, no, porque no hay plata, ¿no? Los agricultores no pueden tener un camión. ¿Y pero por qué no se organiza el pueblo y entre todos hacen colaboran y sacan un camión? ujú, ¿Te das cuenta? ujú, Falta organizarse, pues. Falta que el pueblo se organice, no hay alguien que les haga ver que sí se pueden organizándose, sí pueden lograr eso, falta sí eso. pueden. Claro, falta esa organización. Es que vi- por eso, la vez pasada cuando te dije, cuando vinieron los invasores vieron que todos vivían en aullos, todos vivían en familia, y a ellos no les convenía porque ellos querían esclavizar. Entonces, destruyeron los aullos para que cada uno viva individual. Y lo han conseguido, porque ahora las personas viven de forma individual, ¿no? Su Mm, trabajo, su casa, su trabajo, su casa. El vecino, no sé, si se muere, se murió. Después de 3 días apesta, se ha muerto, recién se entera. Y mm, así no debe ser. Deben de, entre ellos, ayudarse, colaborarse. mm, Y, por ejemplo, si uno quiere poner un negocio, se le apoya, ¿no? Ahora se ve, uno pone un restaurante, nadie va a comprarle, nadie, ni su familia. Pero mm, ¿qué pasaría si ese vecino va a poner un negocio? Ah, ya mira, ¿sabes qué? Todos se ponen de acuerdo en el barrio. Hoy día te voy a comprar un menú. El otro le compra un menú. El primer día hizo una buena cantidad de recaudación. mm, Entonces lo incentivas a que crezca, ¿no? Lo incentivas a que crezca. bien, Pero si no, nadie le compra, viene un día, 2 días, 3 días, no vendió nada, cierra. Y encima el otro puso una cevichería y justo antes que ya iba a abrir su puerta, porque hoy día era el primer día y estaba abriendo, y ya entró el extorsionador. ¿Cuánto vas a pagar?
Ni siquiera empezó, ni siquiera vendió un plato y ya quiere que le pague. ¿Te das cuenta? ujú, Entonces, eso mata el emprendimiento. Pues, entonces, mejor no pongo nada, mejor me quedo en mi casa, me muero de hambre por la cosa que vivo. ujú, Entonces, la delincuencia, la claro, corrupción, mata el trabajo, ujú, mata el emprendimiento. Ya nadie quiere invertir. ¿Quiénes invierten? Las grandes empresas. Aquí se ve algo, mira, el sistema que ahorita impera en el Perú hace para que los nuevos emprendedores no puedan surgir, ¿no? Solamente los grandes nomás. ujú, Porque esos extorsionadores no van a los grandes, no van a las grandes empresas, no le extorsionan a los dueños de los grandes negocios, le claro, extorsionan a los pequeños negocios. ujú, Entonces, aquí se nota que hay una política para matar al pueblo, a los emprendedores, y que el pueblo solamente se dedique a trabajar para otro, con un sueldo bajo, nada más. No puede hacer nada más. ujú, ¿Te das cuenta? ujú, Es como que para el mal, está hecho para el mal. Pero, ¿qué pasaría si todos eran ricos, si todos fueran ricos, si todos tuvieran las mismas oportunidades de crecer, ujú, si todos fuéramos millonarios? Se puede, sí se puede hacer, pero es que no quieren, pues, no quieren soltar la riqueza de un país, ellos nomás quieren tenerlo. Ahora, el otro que tú dijiste que, ¿qué pasa cuando alguien tiene mucho dinero? Se malogra, se corrompe, pero para eso está la cultura. Por eso que la persona no, todo lo que uno haga, lo tiene que hacer en base a la cultura. No puede separarse de la cultura. El día que algo, ujú, cualquier cosa, se separe de la cultura, se malogra ya, se malogra totalmente. Eh, pero ¿qué cultura? La única es la cultura andina, porque la cultura del invasor ya hemos visto que es una mala cultura, que ha nacido mal, ha nacido en base a la esclavitud, al sufrimiento, a la guerra, a la matanza. Mejor dicho, la cultura del invasor es una cultura de la muerte, mientras que la cultura andina es una cultura de la vida, de la paz, del amor, del trabajo. ujú, Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura, es la cultura andina, nada más, porque si tú vas a estar con la cultura del invasor, igual, vas peor. Y eso también se ve en la religión, ujú, porque cuando la religión no está unida a la cultura, se, se comete delito. Hay curas pedófilos. ujú, ¿Por qué? Porque no tiene la cultura de lado, pues. ¿De qué sirve que tenga la religión igual comete pedofilia? Y lo cual está mal. ujú, Mira, la vez pasada se vio una imagen ya, bien, en una casa había la imagen de un santo católico. El santo católico estaba dentro de una urna de vidrio con lucecita y bien vestidito. Y encima del primer piso estaba el perro, flaco, ¿ya? Y con lluvia. ujú, ¿Cómo puede ser posible eso? ujú, Y ahí le falta cultura a esa gente, pues. ujú, ¿Quién tiene vida ahí? ujú, El perro. sí, El perro es un ser viviente, ujú, porque la imagen era una imagen de yeso, y el ujú, yeso no tiene vida. sí, La piedra tiene más vida que el yeso. Si tú desmenuzas la piedra, siembras una semilla y lo riegas, crece. Pero si tú desmenuzas el yeso, siembras una semilla, no crece. claro, Por eso que nuestros incas veneraban las piedras, porque la piedra tiene energía, tiene vida, igual como ese perro. ¿Te das ujú. cuenta? Por eso todo lo que se haga se tiene que hacer en base a la cultura. Así es, güey. Interesante tema, Waiki. Interesante tema. Pero se nos acaba el tiempo otra vez, Waiki. Ah, vamos Así es. así es, man. Vamos a tener que encontrarnos otra vez con otro Team Kui, para discutir otros temas interesantes como hoy. Y pues gracias por poder, hablándonos de cómo fue y cómo, y los problemas de lo como es hoy, ¿no? Buscamos cambios en el país, ¿no? Pero
por ahora no tenemos que todavía luchar, ¿no? Para esos cambios. Así es, Guayque. Seguir así y viendo, ¿no? Cómo se encuentra una solución a los problemas sociales. Ujú. Ya, pues, Guayque, muchas gracias por esta reunión. Nos estamos viendo en otra oportunidad entonces.